Dios bendiga su vida grandemente. Hemos llegado al paso número 50. Felicitarte. Si estás viendo por primera vez este estudio, no te preocupes, tenemos que verlo hasta el final, pero después inicia desde el paso 1. Este es un estudio bíblico que va por pasos. En vez de decir clases, decimos pasos. Y en los anteriores pasos explico un poco la dinámica del curso. Va a salir acá una etiqueta en la parte superior, le das clic para que al final puedas ir al paso número 1. Hemos estado estudiando en este bloque, todo lo que es hermenéutica. Definitivamente que es un curso muy amplio, no nos alcanzó el tiempo para cubrir todo, estamos haciendo un barrido rápido y genérico nada más. Y ya estamos terminando, ¿no? Hicimos hermenéutica, exégesis, te animo a ver desde el paso 46. Este es el paso 50 ya. Ya hemos visto 5 pasos. Esto es todo un bloque, ¿ya? Solamente de hermenéutica. Hoy vamos a ver el tema de la hermenéutica del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las reglas, las normas para poder interpretar correctamente los libros del Nuevo Testamento? Y hay una división, ¿no? Tenemos los evangelios, el libro de Hechos como libro histórico, tenemos las cartas paulinas o las cartas que escribió Pablo, el apóstol Pablo, las cartas generales y el Apocalipsis, ¿no? Tenemos 5 divisiones. Es como una casa, ¿no? Con dos pilares fuertes. La base va a ser los libros históricos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se consideran también libros históricos, ¿ya? Son la base histórica del nuevo pacto. El libro de Hechos es la continuación de la historia, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. Tenemos 13 cartas paulinas o que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Las cuales hacen referencia a la salvación, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios y Gálatas. Se conocen como las epístolas de la prisión, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, porque fueron escritas cuando el apóstol Pablo estuvo en prisión. Primera y Segunda a los tesalonicenses nos habla de los últimos tiempos. Hay bastantes temas escatológicos ahí. Y las cartas de Primera y Segunda a Timoteo y Tito son cartas pastorales, son epístolas pastorales. Nos ayudan mucho a lo que es la pastoral. No quiere decir que sea solamente para pastores, sino para todo creyente en general. Tenemos 8 cartas generales o también se les conoce como universales, ¿no? O católicas o universales. Católica significa universal, ¿ya? Por si acaso. Y Hebreo, Santiago y Primera de Pedro nos hablan sobre el sufrimiento. Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas nos hablan sobre falsos maestros. En general, términos generales, ¿ya? Y el último libro de nuestra Biblia, de nuestro Nuevo Testamento, es el Apocalipsis. Vamos a ver un poquito más. Entramos en lo que son los evangelios. Los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son considerados como los evangelios sinópticos. Sinópticos, ¿qué quiere decir? Que se ven en conjunto, ¿ya? Son como tres personas que narran la historia desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva, y cuando las vemos en conjunto nos da un panorama general de todo lo que está en los evangelios. Y ahora, cuando decimos evangelios y decimos que son 4, nos referimos a los que escribieron estos evangelios, ¿de acuerdo? Pero en realidad el evangelio es del Señor Jesucristo, o sea, hay un solo evangelio, ¿ya? Y vamos aclarando ese término. Ya hay un solo evangelio que es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio significa buena noticia, la buena noticia. Eso significa. Y la buena noticia es del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la buena noticia? En términos generales, mis amigos, mis hermanos que ven este estudio. El hombre está perdido. No puede hacer nada, absolutamente nada. Por eso que no hay ninguna religión que produzca o que te lleve a salvación. Ninguna religión te conduce a salvación. Ninguna, mi hermano, ninguna. Ni la católica, mormona, testigo de Jehová, adventistas,
Incluso la cristiana evangélica, mi hermano. Ninguna religión te da salvación. El único que te da salvación es el Señor Jesucristo. Que tú le rindas tu vida al Señor Jesucristo. Si tú no sabes nada de la Biblia, recién estás aprendiendo y estás viendo este video, no es casualidad. Por algo lo estás viendo. Por algo el Señor ha permitido que tú veas este estudio. ¿Ya? Y ya de antemano estás aprendiendo un montón. ¿Te das cuenta? Has vivido engañado pensando que cumpliendo los rituales, los sacramentos, las cosas o las exigencias o las prohibiciones de tu religión, vas a tener algún tipo de salvación, vas a alcanzar a Dios, No, no es así, no es así, es mentira. El único en el cual hay salvación es en el Señor Jesucristo. Nadie más. Esa es la buena noticia, que el hombre estaba perdido y no puede alcanzar a Dios, está perdido, destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios, destinado, confinado a una muerte eterna, apartado de Dios. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios tiene un plan. Dios preparó un plan para salvación para el hombre. Mira qué interesante. Hebreos nos dice que Dios preparó un plan de salvación para los hombres y no para los ángeles. Ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Ese Dios se encarna, ese Dios se hace hombre, toma un cuerpo, una naturaleza, adquiere la naturaleza humana. Dios, por eso que Dios, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios viene a morar con nosotros. Tiene una vida santa perfecta, no merecía morir. Es el único ser o hombre, por decirlo de alguna manera, que no merecía morir. Pero Él va a morir. Él decide ir a morir. Él es entregado. Él da su vida. Ofrece toda su sangre para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. No podíamos pagar, estábamos muertos. Pero en la muerte de Cristo, nosotros somos justificados, santificados, glorificados, obtenemos la salvación. Él paga el precio, Él cumple los méritos. Por eso que en los méritos de Cristo, nosotros, los que le rendimos nuestra vida a Cristo, somos salvos. Miren qué interesante, porque el Señor Jesucristo no solamente muere y queda en una tumba, sino que resucita, vence la muerte. Y porque Él venció la muerte, nosotros también. Si tú le has rendido tu vida a Cristo. ¿De acuerdo? Él resucita, volvió al cielo y pronto viene. Esa es la promesa, que Él viene por segunda vez, Él viene otra vez. ¿De acuerdo? Esa es la buena noticia, mi querido amigo que me ves. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de esa vida miserable, perdida, malvada, pecaminosa en la cual has estado viviendo. Adulterio, borrachera, robos, mentiras, engaño, egoísmo, envidia, traición, homosexualidad, orgía, borrachera, promiscuidad sexual. Todo eso te arrepientes. Arrepiéntete de eso, ven a Cristo y que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida. Y ahora ya no andas tú, sino el Señor Jesucristo en tu vida. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. ¿Hay algo que hacer en eso? No. ¿Tienes que esforzarte en algo? No. Salvo comenzar a trabajar y vivir en el Espíritu para caminar en santidad, porque santo ya eres en Cristo. Salvo ya eres en Cristo. Es todo un tema. Es todo un tema. Pero espero que esto básico que estás aprendiendo es suficiente para que tú, hoy día, donde estés, le rindas tu vida a Cristo. ¿De acuerdo? Y si tú has estado llevando este estudio de repente y recién estás entendiendo este punto, que yo lo digo en el paso 1, nunca es tarde. Arrepiéntete hoy día. Hoy, donde estés, en tu cama, en tu habitación, en tu carro, manejando, donde estés, donde te encuentres, ríndele tu vida a Cristo. En tus palabras, dile, me arrepiento, Señor, de la vida que he estado llevando. Ya no quiero vivir así. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, toda mi alma. Quiero que seas tú mi Señor. Y de ahora en adelante voy a vivir para adorarte, para servirte. Dilo en tus palabras. ¿Sí? Muy bien.
En los evangelios encontramos el reino de los cielos, el reino de Dios. Algunos dicen que es lo mismo, otros teólogos dicen que no, ¿no? Pero ahí está. Ese es el propósito de nosotros, adorar. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo, te haces miembro, integrante del reino de los cielos en esta tierra. No necesitas esperar morir para ir al reino de los cielos. Tú ya comienzas a vivir en esta tierra en el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces Dios comienza a revelarse, ¿no? De forma progresiva. Por eso que entendemos que la creación es como la madrugada, la encarnación, cuando Cristo vino acá a esta tierra, es como el amanecer. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo. Y cuando el Señor venga, en su segunda venida, será como el mediodía. Todo será claro, todo será entendible, todo, no necesitaremos más de estar en este dolor y sufrimiento. Entonces nosotros como iglesia vivimos en ese lapso, en ese escatón, ¿no? Escatón es el último tiempo. ¿Qué quiere decir? Te lo explico rapidito. Esta línea, desde el comienzo de la humanidad, desde la creación hasta que el Señor Jesucristo vino, nació en una cruz, nació en un pesebre, murió en la cruz, el Señor le da término a este siglo, a esta era. Yo pienso hacer un estudio sobre eso, así que te lo explico rapidito. Ya, ese es el presente siglo, el presente siglo, ¿de acuerdo? El presente siglo es esa, la presente era de maldad, donde gobierna Satanás, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Todo eso está acá. Pero el Señor Jesucristo viene y trae una nueva era, ¿de acuerdo? Y esa era tiene un inicio. Tiene un inicio. Desde que el Señor vino con su muerte, le da inicio a una nueva era. ¿De acuerdo? Pero nosotros estamos en ese lapso entre lo que se conoce en teología como el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. O sea, estamos en ese cruce, en ese cruce. ¿Ya vino el reino de los cielos? Sí, ya vino, pero todavía no está completo. Mira, te lo explico un poquito más. Quiere decir que ya estamos perdonados. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, ya estás perdonado. Estás perdonado de todos tus pecados, de estos y de lo que por ahí se te vayan a escapar. Pero todavía no somos perfectos. Seremos perfectos en el siglo venidero, en la plenitud de ese ciclo, ¿de acuerdo? Ya estamos en victoria sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero todavía tenemos que morir. Todavía sufrimos la muerte, pero eso no importa en el cristiano. Porque la muerte lo que hace un cristiano es empujarlo a los brazos de su Señor, nada más. Pero no sufriremos la segunda muerte. Por eso dicen que el que nace una vez muere dos veces. Su nacimiento biológico es una vez, pero su muerte son dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Esa muerte que nos mandará a las personas que no le rindieron su vida a Cristo a una eternidad sin Él. Llámalo infierno, lago de fuego, pero es un lugar que no es agradable, que es terrible. ¿De acuerdo? Tanto es así que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros ya tenemos poder sobre las tinieblas, sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre Satanás. Ya no, ese poder ya no nos puede a nosotros controlar, ¿de acuerdo? Pero todavía ellos nos hostigan, todavía nos pueden atacar, todavía nos inician persecuciones con nosotros, todavía nos hostigan, todavía nos crean hostilidad a nosotros, ¿de acuerdo? Pero ya no tienen poder sobre nosotros. Cristo, Satanás, las tinieblas. Por eso que si tú, amigo, amiga, que me estás viendo, eres brujo, has hecho pacto con Satanás y que el Señor lo reprenda, aún así, tú puedes ser libre en Cristo. Si tú le rindes tu vida a Cristo, eres libre en Cristo. Y dejas ese mundo de oscuridad, de maldad. Y vienes a Cristo, Él te trae de las tinieblas a su luz admirable. Ya somos libres de condenación, ya no hay ninguna condenación para nosotros, pero todavía hay que pasar un juicio, ¿no? Todavía tenemos un juicio que pasar nosotros como iglesia, no pasamos por el juicio entre trono blanco, sino un juicio que está en 1 Corintios 3, que es ante el trono de Cristo, ¿ya? Pero esos son temas que poco a poco irás aprendiendo. Acá tengo un cuadrito que explica un poco sobre los cuatro evangelios, ¿no?
Es interesante porque nos ayuda a comprender bastante, porque Mateo lo presenta al Señor Jesucristo como rey. Mateo presenta al Señor Jesucristo como rey. Marcos lo presenta como siervo. Miren, Mateo lo presenta como rey y el animal que lo representa es el león, ¿no? Como el rey de la selva, ¿no? Marcos presenta al Señor Jesús como siervo y lo representa con el buey, ¿no? El buey que es el que trabaja, ¿no? El que da el campo, el que está ahí jalando el yugo, ¿no? Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, o sea, el hombre perfecto, ¿no? Y la representación es el hombre. Juan lo presenta como el Hijo de Dios, ¿no? Y la representación en este caso es el águila, ¿no? Está en los cielos, el que surca los cielos, ¿no? Mateo lo presenta como maestro, ¿no? Como maestro, enfoca su evangelio en 5 sermones, ¿no? Haciendo una analogía con el Pentateuco, interesante. Marco lo presenta como predicador, ¿no? Y se enfoca en sus milagros, en el poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, ¿no? Así lo presenta Marcos. Lucas es teólogo, pero a la vez es un historiador, ¿no? En Lucas encontramos muchas de sus parábolas, ¿no? Muchas de las parábolas las encontramos en Lucas. Juan lo hace desde un enfoque teológico y se enfoca básicamente en sus doctrinas, ¿no? Mateo apunta a un público judío. Mateo apunta a un público judío, ¿ya? Y tiene genealogía. En Mateo encontramos una genealogía. Si tú observas la genealogía en Mateo, vas a ver que su genealogía llega hasta Abraham. Hasta Abraham. Nada más. ¿Por qué? Porque su público es un público judío. No le interesa nada más. Nada más. ¿De acuerdo? A diferencia de Lucas. Lucas, el público al cual se dirige este evangelio es un público griego. Es un público culto. Es un público que no tiene mucho la ideología judía, hebrea, ¿no? Entonces, él tiene una genealogía también, pero no solamente llega a Abraham, sino sobrepasa y se va hasta Adán, ¿no? Hasta Adán y cierra el circuito con Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Lucas se va hasta Adán, tiene una genealogía. Marcos no tiene una genealogía, se apunta a un público romano, ¿no? Presenta al Señor Jesucristo como siervo. ¿Y qué quiere decir eso? Un siervo es un esclavo y a nadie le importa la genealogía de un esclavo. ¿Se dan cuenta del criterio? Son detalles que uno encuentra cuando se estudia correctamente la escritura. El apóstol Juan no presenta tampoco una genealogía, pero básicamente podríamos entender que sí presenta una genealogía. Cuando él dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ya está dando una genealogía, ¿no? Básicamente su genealogía es divina, ¿no? Una genealogía divina, ¿no? Su procedencia es divina, Él es Dios. Y así podemos encontrar, ¿no? Desde dónde nace su genealogía. Algunos dicen que Mateo lo presenta desde José, dicen que el de Lucas desde María, básicamente dónde se escribieron, el lugar donde desarrollan su ministerio. Y como les había dicho, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, ¿no? Juan es un enfoque único. En Mateo, Marcos y Lucas algunas cosas se repiten, algunas cosas se relacionan, ¿no? Por eso que se llama sinóptico. ¿Qué significa sinóptico? Que se debe ver en conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos. Quiero dejarles una tareita para ustedes que están haciendo el estudio o que están viendo este video. Quiero que respondan en los comentarios y me hagan llegar sus comentarios y me respondan quién es el último profeta del Antiguo Testamento. Ya no solamente lo googleen y pongan ahí quién fue el último profeta del Antiguo Testamento y me respondan eso, sino que me den al menos un argumento, ¿no? Yo creo, yo considero, yo pienso, yo he investigado de que el último profeta del Antiguo Testamento es fulano de tal por esto, ¿no? Al menos una razón, ¿ya? Pónganlo en sus comentarios. Llegamos al libro de los Hechos. El nombre completo se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no? Actos de los Apóstoles. Y es un libro histórico, ¿de acuerdo? El autor es Lucas, el mismo autor que escribe el Evangelio según San Lucas. Es el Evangelio según San Lucas, ¿ya? Por eso está mal decir, me olvidé de comentarles eso, ¿no? Está mal decir
el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas. Está mal expresado. ¿Por qué? La expresión correcta, como ya les expliqué, que el Evangelio es del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si yo digo que el Evangelio de Lucas, estoy diciendo que el Evangelio es de Lucas y no es así. Entonces, la expresión correcta, mira lo que estás aprendiendo tú que estás viendo el video hasta ahorita. Esa es la idea, de que tú cada vez aprendas más cositas, que te involucres más en el estudio de la escritura, conscientemente, no apurado. Para los apurados, Dios no les habla. Los habla los que tienen la dedicación. Marta, mira, y me tomo esta pausa, voy a hacer un paréntesis aquí para darte un plus. Marta estaba afanada, que la comida, que hagan el refresco, que sale el arroz con pollo, ¿no? Que hagan los tamalitos, que se hagan la chicha morada, no sé, que se haga un jugo, la soda. Estaba preocupada por la comida. Pero su hermana María estaba sentada en los pies de Jesús. Estaba sentada a los pies de Jesús escuchando lo que el Señor Jesús hablaba. Entonces viene Marta y le reclama al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿cómo permites que mi hermana menor me vea a mí que yo estoy con todas las cosas preocupada por aquí y por allá y ella está bien sentadota acá? Estoy parafraseando la historia. Y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, afanada andas con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte. Así que si tú eres apurado, es más, los apurados ya se fueron de este video. Han comenzado a ver este video, pero ya se fueron. Ellos son los que están afanados con las cosas de este mundo. Pero tú que todavía sigues viendo este video y seguramente estás llevando de forma ordenada este estudio, ya estás siendo bendecido con mucho conocimiento. Y mientras más sepas del Señor Jesucristo, nos hacemos más conscientes de nuestro pecado y cada vez vivimos más en santidad. Entonces tú has elegido, al igual que María, la mejor parte. Tomarte tu tiempo y aprender del Señor. Cierro paréntesis y seguimos avanzando. El autor, entonces, no les dije cuál es la expresión correcta. La expresión correcta cuando decimos el Evangelio es la siguiente, ¿no? El Evangelio según San Marcos. El Evangelio según Lucas. No el Evangelio de Lucas, ¿de acuerdo? No el Evangelio de Lucas, sino como el Evangelio según Lucas. Según San Lucas, si quieres. Si tú quieres santificarlo, según San Lucas. O según Lucas, se acabó el asunto. Entonces, el Evangelio según San Lucas, la continuación, por decirlo de alguna manera, Lucas sigue escribiendo y comienza o sigue contando la historia después del Señor Jesús. Y en este segundo libro ya va a explicar básicamente la historia de la iglesia, ¿no? Del inicio de la iglesia y por eso que le pusieron este nombre, Hechos de los Apóstoles, ¿no? El Señor había dicho que le seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, en este libro se ve ese proceso. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra con Pablo. En este libro encontramos los 3 viajes misioneros que hace el apóstol Pablo, los 3 viajes misioneros. Entonces ahí Lucas pues escribe este libro maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y dicho sea de paso, ahí he puesto un gráfico, en la parte inferior derecha, ahí está un gráfico, que es una película, ¿no? Se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo, una película muy, muy genial, con el actor que hace la película La Pasión de Cristo, ¿no? Película que yo he visto solamente una vez. No resisto verla por segunda vez, solamente una vez. Cuando tú entiendes lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz por ti lo hizo. Realmente no te imaginas lo que ocurre en tu corazón. Dios te da un corazón nuevo, yo no puedo ver esa película sin quebrarme, yo no puedo ver, incluso esta película de Pablo, ¿no? Yo termino esta película de Pablo llorando, ¿no? Llorando porque es genial. Cuando tú conoces, ¿no? Cuando Pablo le explica sobre el amor, ¿no? Que lo escribe a los Corintios, ¿no?
cuando Pablo le dice, no puedes vencer a la maldad con odio, con rencor, ¿no? Se vence con amor. Todo lo que, o sea, hay pasajes bíblicos, si tú los conoces, ves la película, dices, qué genial, porque eso está en las cartas, eso está en sus epístolas. Y es genial, ¿no? El que hizo esta película tuvo esa genialidad, ¿no? De usar versículos que Pablo menciona en su libro, ¿no? Es una genialidad. Por eso te digo, ¿no? O sea, si tú estudias la palabra, conoces, lees tu Biblia, la estudias, la memorizas, te vas a dar cuenta y cada vez vas a tener más iluminación, más iluminación. El Espíritu Santo te da cada vez más iluminación y vas entendiendo cada vez más. ¿Por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Porque los capítulos del 1 al 12 trata sobre el ministerio de Pedro. Pero de los capítulos del 13 al 28, o sea, hasta el final, en este libro encontramos los hechos de Pablo, ¿no? Por eso que se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí también se menciona a Felipe, a Esteban, ¿no? A otros siervos, pero básicamente ellos dos, ¿no? Algunos teólogos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque hay mucho ministerio del Espíritu Santo moviéndose en este libro, ¿no? El nacimiento de la iglesia en Pentecostés, ¿no? Para los dispensacionalistas, la iglesia nace en Pentecostés, ¿no? Y ese es un tema que vamos a tocar en pasos posteriores, si el Señor lo permite. Ahí vamos a explicar un poquito sobre la teología de la dispensacional y la teología del pacto, ¿no? Ahí tengo un estudio en YouTube, lo puedes buscar, ahí para que te vayas orientando un poquito sobre eso. Pero para los dispensacionalistas, la iglesia nace en Pentecostés, ¿no? Y en este libro observamos la transición, porque acordémonos que la iglesia nace en el corazón judío. Entonces, los judíos, interesante, porque la iglesia judía comienza a menguar o se comienza a fusionar con la iglesia gentil, que somos nosotros hasta ahora. ¿De acuerdo? Porque si no, el cristianismo hubiera sido solamente una facción o una secta judía. Pero en este libro observamos esa transición, ¿no? Observamos esa transición entre la iglesia hebrea, ¿no? Y cómo le va cediendo a la iglesia gentil. Y ahí es cuando uno comienza a entender por qué algunos hechos, por ejemplo, las que se menciona por qué tuvo que ir Pedro a Samaria. ¿Por qué tuvo que ir Pedro si el ministerio lo estaba haciendo Felipe? El ministerio lo estaba haciendo Felipe, era un ministerio próspero, pero tenía que ir un apóstol para, digamos de esta manera, certificar que esa iglesia realmente era parte de la iglesia general. Interesante. Igual Cornelio, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, no podía entrar a una casa gentil, entra a la casa de Cornelio y toda su casa se convierte. Cornelio era un centurión romano, era un soldado romano y se convierte. Por eso que en algunos acontecimientos hay ciertas manifestaciones que dan la confirmación de que efectivamente había una conversión. Y de ahí viene el tema del hablar en lenguas, ¿no? Que es un tema polémico entre nuestros hermanos pentecostales, pentecostaloides y de esa línea, ¿no? ¿Realmente hablaron lenguas extrañas o hablaron idiomas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué unos sí, en otros no? Y ahí uno comienza a entender, ¿no? Y básicamente esto del hablar en lenguas, que algunas personas hablan ese balbuceo o esa verborrea sin sentido, ¿no? Atribuyéndole a un don o a una manifestación del Espíritu Santo, lo hacen en base a hechos. Y entendamos que Hechos es un libro histórico, no es un libro netamente doctrinal, es un libro descriptivo. Y entonces todo es descriptivo, no. Tengo estudios sobre esto también, mis hermanos, les animo a buscar en el canal y ustedes van a aprender un poquito más sobre ello. No es el tema del día de hoy, pero estamos aprendiendo hermenéutica, ¿de acuerdo? Los pentecostales académicos, ya ellos, por ejemplo, no le dan el énfasis. Miren, les estoy hablando con conocimiento de causa. Yo tuve un maestro en el seminario, no, ya a nivel de maestría, tuve un maestro que era pentecostal.
Y era académico, y era un genio. El Señor lo ha bendecido, este siervo, y tenía una biblioteca inmensa, inmensa de libros. Era un amante de los libros. Era un amante de los libros, además tiene una biblioteca. Yo le recomendé, pastor, le digo, arme la biblioteca y alquílenos sus libros, vamos, va para ir a su casa. Y se le prendió la idea y me dijo que lo iba a hacer, ¿no? Bueno, Dios permita, ¿no? Para los siguientes estudiantes de la facultad. Y él ya era pentecostal, ¿no? No había cambiado de denominación, pero él ya entendía de que esto no le atribuía, ¿no? De hablar glosolalia, ¿no? Bien interesante, ¿no? Entonces, conforme uno va estudiando y se va metiendo en la escritura, se va dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Qué es y qué no es. Bueno, el pueblo pide un rey, ¿no? El pueblo le pidió a Dios, el rey era Dios. El pueblo de Israel, el rey era el mismo Dios, su gobernante era el mismo Dios, pero ellos piden un rey, ¿no? Y sabemos la historia, Dios le da a Saúl, y después a David, y después a Salomón, ¿no? Pero ese rey, esa figura la toma el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento había la necesidad de sacerdotes y profetas. Los sacerdotes eran los que hacían llegar el clamor o los sacrificios del pueblo a Dios. Y Dios, cuando se quería comunicar con el pueblo, lo hacía a través de los profetas. Bien interesante, ¿eh? El pueblo, cuando se quería comunicar con Dios, lo hacía a través del sacerdote o del sumo sacerdote. Y Dios, cuando se quería comunicar con el pueblo, lo hacía a través de un profeta. Así es. Entonces, antes no había la escritura, antes no había las sagradas escrituras, no había el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Por eso necesitábamos de profetas. El inicio de la iglesia tenía la necesidad de los apóstoles. Por eso que la iglesia se fundamenta sobre la base de los apóstoles. ¿Por qué? Porque un apóstol tenía que cumplir ciertos requisitos de haber visto al Señor Jesús, de haber aprendido directamente con Él y de haberlo visto resucitado, ¿no? Entonces, tenía que cumplir ese requisito para ser un apóstol. Por eso que no todos son apóstoles. Los discípulos y Pablo, ¿no? Pablo. Entonces, ellos son los que cimentan la iglesia y los escritos que ahora lo tenemos. ¿Ya? Estamos entendiendo, ¿no? Por eso que Efesios 2:20, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, ¿no? De la iglesia de los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento ¿de quién? De los profetas. ¿Y quién es la piedra principal de este fundamento? Cristo. Cristo es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero también en el mismo Efesios encontramos que ahora bien Cristo dio los siguientes dones. Ahora estamos hablando de dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ¿no? Pastores, maestros, dicen algunos dicen pastores y maestros. Yo me inclino bastante por esa traducción, pastores y maestros, ¿no? Entonces, no tenemos la necesidad de profetas como en el Antiguo Testamento. Por eso que, mira, estamos estudiando hermenéutica. Por eso que cuando alguien dice que es un profeta en la actualidad, la primera idea que se le viene a la mente es que es alguien que da vaticinios, alguien que habla en el nombre de Dios. Ese es un profeta. Dios me ha revelado a mí para que te lo diga a ti. Eso tiene que tener cierta validez bajo la escritura. ¿De acuerdo? Por eso que uno dice, no, una cosa es el oficio de profetas que tenían en el Antiguo Testamento, ahora hablamos de dones. Dones. En todo caso, ¿quién es un profeta en la actualidad? Un profeta en la actualidad no es alguien que está dando vaticinios. Eso podría ser un brujo, eso puede ser un hechicero, eso puede ser un adivino. El profeta en la actualidad es quien predica la palabra, es quien habla en el nombre de la palabra, el que exhorta con la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios. Ese es un profeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya lo expliqué en el anterior estudio, en el paso anterior, que los profetas no solamente se dedicaban a dar vaticinios,
Ellos hablaban en el nombre del Señor porque el Señor les decía de los juicios que se venían sobre la idolatría, sobre su apostasía, sobre su rebeldía, y eran juicios que se cumplían en ese momento. ¿Ya? Había doble cumplimiento, de repente que sí, en algunos casos sí, pero el profeta no lo sabía, hablaban en el nombre del Señor, pero eso es lo que decía. Entonces nosotros ahora ¿qué hablamos? En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Eso, lo que el Señor dice en su palabra, porque ahora nosotros tenemos la revelación completa. Ahora dice, apóstoles, necesitamos apóstoles, ¿hay apóstoles en la actualidad? Sí hay apóstoles, pero como los del Antiguo Testamento no. Entonces los apóstoles que dicen ser apóstoles, como los del Nuevo Testamento, inicio de la iglesia, son apóstoles falsos, porque lo único que buscan es su beneficio y vanagloria, ¿no? Ese es también tengo un estudio sobre eso, búscalo en YouTube. Ya, el apóstol que dice, yo soy pastor, buenos días. No, 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 disculpa, yo no soy pastor, yo soy apóstol. O sea, como quien diciendo, yo soy más, yo soy superior, yo soy una autoridad, no, yo soy más grande, ¿no? ¿Y eso qué dice? El orgullo que hay en su corazón. El orgullo que hay en su corazón. Y el beneficio que quiere obtener. Un apóstol verdadero en la actualidad, tú eres apóstol, entonces eres un misionero. Conviértete en un misionero. Lleva la palabra donde no llega. Lleva la palabra así como iban Pablo, los discípulos, por todo el mundo, por donde iban regando la palabra, por donde no conocían, métete a los pueblos, métete a las profundidades de la selva, de las serranías, de las montañas, de los montes, de los valles, métete y lleva la palabra. Si tú eres un apóstol y dices ser un apóstol, métete, lleva la palabra ahí. Siembra una iglesia, levanta ancianos, enseña a ese pueblo, que la bendición de Dios llegue a ese lugar si realmente eres un apóstol. Entonces, para entender un poquito más, eres un apóstol, es como si fuera un misionero. Un misionero es un apóstol. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos? Evangelistas, pastores. Si tú te das cuenta, evangelistas, pastores, maestros, ¿en qué basan su enseñanza? ¿En qué basan su doctrina? El evangelista, el pastor, el maestro, respóndeme, tú ahí donde estás, ¿en qué basan su enseñanza? En la palabra de Dios. ¿De quién debe hablar un profeta? De Dios. ¿Cómo debe comportarse un apóstol? Como Dios ordena. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso cuando uno estudia la palabra, ¿no? Necesitamos avanzar. Epístolas. Epístolas o cartas. Es lo mismo, algunos lo usan como sinónimo, ¿no? Dicen epístola, a veces dicen carta, ¿no? Algunos van a decir que una carta es una carta puntual. En cambio, una epístola es para ser compartida, es como un circular, ¿no? Es como ahora decíamos, una empresa saca un oficio circular. Un oficio circular que es que lo tienen que leer todos, ¿no? En esa empresa todos deben tener conocimiento de ese oficio. Ya, es un oficio circular. Entonces, cuando hablamos de epístola, hablamos de una carta que se debía leer en varios lugares. ¿Mm? Ya, esa es la diferencia, ¿no? Pero algunos teólogos dicen epístola o carta, pero nosotros que estamos estudiando ya entendemos que no era solamente para una persona o para un pueblo, era para compartirse. ¿Ya? Y el que leía había bendición. Mira, Apocalipsis 1.3 dice, esta es la versión de la nueva traducción viviente, dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. ¿Por qué dice el que lee? Porque uno leía y otros escuchaban. Porque el grado de analfabetismo era alto también. Entonces no todos sabían leer, pero obviamente sí podían escuchar. Entonces el que sabía leer leía y los que escuchaban también eran bendecidos. Por eso que esta carta comienza así, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. ¿Mm? No solamente lo escuchan, sino también lo obedecen. Guardan, dice la Reina Valera. La epístola a los Colosenses, ¿no? Colosenses 4:16 dice, una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también la puedan leer.
Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. O sea, el de la Odisea debe leerlo en Colosenses. El de Colosenses, léanlo en la Odisea. Y el de la Odisea, léanlo los Colosenses. O sea, debían intercambiar las cartas. ¿Se dan cuenta? Para que eso que Pablo estaba escribiendo lo conocieran. Ahora, nosotros tenemos la carta o la epístola de los Colosenses. La tenemos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, buscamos Colosenses y está. Pero acá dice Pablo que le escribió también a la iglesia en la Odisea. Esa epístola se perdió. Está perdida. No está. ¿Ya? No está. No la tenemos. Primera a los Tesalonicenses 5:27 dice: les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente en la iglesia donde se están congregando, sino todos los hermanos que están ahí en Tesalónica. A todos lean. Miren, segunda a los Tesalonicenses dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿De acuerdo? Lo has aprendido por doctrina que yo te he enseñado, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo, o por una de mis cartas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, en cuanto a las epístolas, tenemos 13 escritas por el apóstol Pablo y 8 generales, ¿no? Católicas o universales. Católica significa universal. Proceso antiguo para transmitir una carta. ¿Qué quiere decir esto? Los que tengan de repente 15 años, 20 años de repente, no comprenden mucho el proceso de una carta, porque ya son de la era del email, ¿no? Son del email, del correo electrónico, ¿no? Ahora ya envías un correo electrónico, escribe, clic, y ya está en Japón, está en China o a múltiples destinatarios, ¿no? Antiguamente no era así. Antiguamente tú tenías que escribir en tu hoja y tu papel, ¿no? Con tu lapicero, ¿no? Y ponerlo en un sobre, caminar o ir al lugar donde estaba el servicio de correo, la oficina postal. La oficina postal te decía si querías confirmado o simple, te ponían unas estampitas, ¿no? O te ponían unas estampitas. Me olvidé el nombre, ahorita me acuerdo de estas estampitas que le ponían, ya, el que se acuerda lo pone en comentarios, y eso determinaba pues si la carta llegaba a la casa y lo metían por debajo o lo dejaban en el buzón o tocaban la puerta y le entregaban en la mano al destinatario, ya, ese era todo un proceso, ¿no? Los que han crecido de repente viendo el Chavo del 8, ahí está Jaimito, ¿no? Jaimito el cartero. Jaimito va con su maletín, ahí llevaba las cartas, ¿no? Y así una carta tú lo mandabas a un destino y podía durar días, ¿no? En llegar a su destino. Semanas, a veces meses, ¿no? Dependiendo de dónde lo mandaras. Demoraba todo eso. En Estados Unidos había un servicio que se llamaba Pony Express, ¿no? El Pony Express era un servicio de correos en el cual consistía en contratar muchachos que iban, muchachos que hacían de jinetes, de un lugar a otro, ¿no? Y iban a caballo, a galope, cabalgando días y noches a veces, para llegar a un puesto, y de ese puesto llegaban a otro puesto llevando cartas, ¿no? Lo crítico de este servicio postal llamado Pony Express era que en el camino podían morir, porque lo podían atrapar los indios y los indios los mataban. Entonces, pero era un servicio postal muy arriesgado, ¿no? Pero así era. Ahora, imaginémonos cómo era el enviar una carta en la época del apóstol Pablo, ¿no? Te imaginas agarrar un pergamino o un papiro de repente, tomar una pluma literal con tinta y comenzar a escribir, ¿no? Ahora, muchas de las epístolas Pablo no las escribió, ¿no? O sea, él es el autor, pero él no las escribió. Ah, mira, dato curioso para ti, estudioso de la escritura, que sigues viendo el video y sigues aprendiendo, van saliendo algunas perlas, algunas cositas que desconocías. Pero entonces, ¿que no son cartas de Pablo? Sí, son Pablo las dictaba, pero él tenía amanuenses, así se llama, amanuenses. Por ejemplo, ¿quién escribió Romanos? El autor es Pablo, pero quien lo escribe es Tercio. ¿Cómo sabemos eso?
Romanos 16. Casi al final está, búscalo. Lo escribió Tercio. El autor es Pablo. El autor de la carta es Pablo, pero quien lo escribió es Tercio. ¿Mm? Ahí les dejo un dato. Amanuense se llama, ¿ya? O en términos teológicos se les conoce como agiógrafos, ¿no? Agiógrafos, los autores santos, Pablo, los autores santos, ¿no? Lo que tenemos que entender en relación a las epístolas es que estamos leyendo una correspondencia ajena, no es una correspondencia para ti. Es una correspondencia que Pablo le escribe a una iglesia con determinados problemas, determinadas situaciones, determinadas cosas que están ocurriendo ahí, o llamadas de atención, por ejemplo, la carta a los Gálatas, ¿no? La carta a los Gálatas es una llamada de atención. Pablo está muy molesto. Cuando leemos esa carta debemos entender que Pablo está fastidiado, está molesto. Está fastidiado, eso hace un saludo muy escueto, ¿no? Hace un saludo muy rápido. Y de frente pasa a llamarle la atención a los Gálatas. Tan rápido han sido fascinados ustedes con otro evangelio. Si alguien viene con otro evangelio que no sea el que yo les he enseñado, y así sea un ángel, sea anatema, dice Pablo, sea maldito. Así dice Pablo. ¿Por qué? Porque había una secta de los judíos que se conocían como los judaizantes porque estaban metiéndose a la iglesia, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban obligando a la iglesia que para ser cristiano tenían que cumplir los rituales de los judíos, como circuncidarse, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban obligando a la iglesia a circuncidarse. Entonces, después que Pablo sale de Galacia, y Galacia no es un pueblo, es una provincia. En esa provincia de Galacia, esa provincia romana, habían muchas iglesias. Estaba la de Listra, la de Iconio, Antioquía de Pisidia, Derbe, ya habían varias iglesias ahí. Entonces Pablo le está escribiendo a los Gálatas, le está escribiendo a todas esas iglesias, porque habían llegado, después que él salió de ahí, habían llegado judaizantes y estaban enseñando estas cosas. Pero Pablo se molesta porque ya les había enseñado y ellos estaban retrocediendo a los viejos rudimentos que no tenían nada que ver, porque en Cristo somos libres de eso. Entonces Pablo le dice, bueno fuera a los que le están diciendo, ¿no? Que se circunciden, que no solamente se circunciden, sino que se corten todo, ¿no? O sea, les está diciendo, bueno fuera que se castren, ¿no? Cástrense entonces, cástrense, eso es lo que está diciendo Pablo, está fastidiado Pablo. En cambio Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, él estaba en la prisión, es una carta bastante amorosa, ¿no? Bastante doctrinal, bastante práctica. Cuando le escribe, por ejemplo, a Filemón, le escribe exclusivamente a Filemón. La historia ahí, la epístola a Filemón la escribe en la prisión también. Es una historia muy interesante, ¿no? Pablo se encuentra parece que cae prisionero también este muchacho Onésimo, y Pablo lo comienza a evangelizar, ¿no? Y este Onésimo se convierte. Bueno, y Onésimo le cuenta la historia, le dice, mira, yo en realidad tenía a mi amo, ¿no? Que llamado Filemón, y bueno, yo le he robado y me he huido de ahí, ¿no? Ya soy un prófugo, ¿no? Entonces Pablo le escribe a Filemón, le dice, mira, ahora es hermano, ¿no? Hermano nuestro, Filemón, y si algo te ha faltado, algo te ha robado, yo te lo voy a pagar, le dice, ¿no? Es una carta hermosa, mi hermano. Tanto que aprender, ¿no? Mira, y me estoy demorando porque quiero que tú aprendas, mi hermano. Tú, mi amigo, que estás viendo, que aprendas realmente todo lo que hay en la Escritura. Manual perfecto que Dios nos ha dado. Entonces, de esa carta, nosotros lo que tenemos que hacer, muchas veces tratamos de traer a los personajes a la actualidad, a nuestro contexto. Y ahí cometemos un error, porque somos nosotros los que debemos ir allá. Imagínate que traigamos a Pablo a nuestro contexto, ¿no? Y le dijéramos, Pablo, pero fácil, pues, ¿por qué no hubieras hecho un email, ¿no? En tu Gmail y mandabas a todo el mundo y todas tus cartas se hubieran distribuido. No, entonces nosotros tenemos que ir allá donde Pablo, a ese contexto. Eso es lo que cuando uno hace hermenéutica, hace eso, ¿no? En las epístolas Pablo, Pedro, Juan escriben con la autoridad de apóstol, ¿ya? Con la humildad que les caracteriza, pero con la autoridad que Dios les da como apóstoles, enviados.
Entonces, cuando yo leo una carta, una epístola, tengo que ver el contexto histórico. La diferencia que hay entre ellos, ¿no? Entre el público al cual están escribiendo y nosotros en la actualidad. ¿Qué principios teológicos hay en esta carta? Y cómo esos principios lo puedo aplicar a la actualidad. Hay muchas cosas que son culturales, que no se pueden aplicar ahora a nuestro contexto cultural, ¿no? Ya mencioné antes, en los anteriores estudios, ¿no? El beso santo, ¿no? Levantar manos santas, que la mujer se cubra la cabeza. Todas esas cositas algunas cosas son culturales. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Extraer el principio teológico y cómo lo puedo aplicar a la actualidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Efesios 4:28 dice, el que robaba ya no robe más. El que robaba ya no robe más, sino que dice, trabaja. Y con ese dinero honesto, honrado, ayuda a los necesitados. Eso es lo que está diciendo Pablo en la carta a los Efesios. Bueno, llegamos a Apocalipsis, el último libro de nuestro Nuevo Testamento. Apocalipsis viene de la palabra griego apokalupsis, que significa desvelar, correr el velo. Es como si fuera una ventana, ¿no? Nosotros vivimos en una habitación, todo está cerrado, pero hay una ventana, tiene una cortina. Entonces el Señor Jesucristo corre la cortina. Eso es Apocalipsis, eso es correr el velo, revelar. Y el libro de Apocalipsis, su género literario es apocalíptico. ¿Qué quiere decir? Que es simbólico, altamente simbólico. ¿Ya? Pero también tiene lenguaje profético y también es epistolar, porque es una carta que se escribió a 7 iglesias. ¿Ya? Entonces cumple los 3 géneros literarios: apocalíptico, profético y epístola, ¿no? Epistolar. Altamente simbólico. Hay que ver los símbolos, si son en relación a una persona, si es en relación a un concepto o a un reino. ¿De acuerdo? El mismo libro muchas veces nos revela qué es lo que significa. Algunas veces hacemos comparaciones, ¿no?, entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Y encontramos las llaves para la correcta interpretación del Apocalipsis. La Biblia, una regla de hermenéutica es esa, ¿no? La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿de acuerdo? A veces vamos a interpretar, no vamos a libros escritos, que esto, que el otro, que el griego, ¿no? Cuando a veces está en la misma escritura. La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en Génesis encontramos, por ejemplo, el hombre está perdido sin Dios, que ha perdido el paraíso. En Apocalipsis encontramos que el hombre recupera el paraíso. En Génesis pierde un paraíso y en el Apocalipsis gana una ciudad. En Génesis es apartado del árbol de la vida. En Apocalipsis encontramos que el hombre nuevamente tiene el árbol de la vida y para la sanidad para las naciones, dice, ¿no? Entonces así vamos entendiendo, ¿de acuerdo? Ahora, este Apocalipsis o revelación es del Señor Jesucristo, ¿ya? Entendamos eso. Al igual que los evangelios, evangelio es del Señor Jesucristo, el Apocalipsis también es del Señor Jesucristo. Todo habla sobre Él, ¿de acuerdo? Todo es para Él. Y a mí me llama poderosamente la atención en Apocalipsis 5, ¿no? Está Dios, ¿no? Es Dios sentado en el trono, tiene un rollo en la mano, el rollo que es como decir la herencia, ¿no? El que ya libera todo, ¿no? El que completa toda ya la era que se tiene que cumplir, ¿no? Y dice, un ángel pregunta, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y dice la narración en Apocalipsis 5 que no había nadie digno de abrir el rollo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no había nadie digno de abrir el rollo. Mira, y esto rompe toda religiosidad. ¿Por qué? Porque si hubiera habido alguien digno de abrir ese rollo, hubiera salido y lo hubiera abierto. Uno de ellos, por ejemplo, puede haber sido Moisés. Pero no salió Moisés. Y ahí rompe el judaísmo, rompe una religión. Hasta pudo haber sido Abraham.
el padre de la fe. Pudo haber sido Enoc, Elías, los amigos de Dios. Pudo haber sido María, la Virgen María, la madre de Jesús, pero no salió. ¿Se dan cuenta? Mira, toma conciencia, estamos estudiando hermenéutica, estamos haciendo hermenéutica, estamos haciendo exégesis. Y llama lo que tú quieras, el santito, la virgencita, de lo que tú quieras. En mi contexto nacional, por ejemplo, tengo a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porras, Señor Cautivo, tantos otros santos, entre comillas, o virgencitas, del Carmen, de Chapi, Santa Bárbara, no sé, lo que tú quieras. Pero ninguna de esas o de esos tuvo la capacidad o la dignidad de poder abrir el rollo. Y a mí, y yo me meto en el texto, me meto en la visión y veo al ancianito Juan, desesperado viendo la visión. Imagínate tú viendo esa visión y el ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y no hay nadie. ¿Te imaginas tú esperando, ¿quién va a abrir? ¿Quién puede? Yo no puedo. ¿Quién puede? Nadie puede en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra. Nadie puede. ¿Qué hace el ancianito Juan en ese corazón trabajado en amor ya? Comienza a llorar. Comienza a llorar. Y yo lloraba. Y mira qué curioso, porque tienes que meterte en la escritura. Porque la palabra de Dios dice que no solamente que Juan lloraba, sino que lloraba mucho. O sea, lloraba copiosamente, lloraba desconsoladamente. Pero mira lo lindo de este cuadro, dice, porque y yo lloraba, dice, y lloraba yo mucho, dice, por eso que le he puesto en la versión de la traducción textual, que es lo más pegado al lenguaje original, es una traducción bastante literal, o sea, del original la traducción más literal es esta. Y dice, yo lloraba, y lloraba yo mucho, dice. Pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Es como cuando uno va a dar un examen, algo, todos estamos, ¿no? ¿Quién será? Nos miramos por otro lado, nos hacemos los locos, como se dice, ¿no? Miramos por otro lado, así, no había nadie digno, ni siquiera de mirarlo al rollo. Y lo maravilloso y el desenlace es genial. A mí me fascina este texto, me fascina mucho este texto. Por eso me estoy teniendo que explicártelo, porque quiero que tú te metas en el texto también y entiendas lo que está viendo Juan, un anciano, su corazón trabajado en amor por el mismo Señor Jesucristo. Y está llorando. Y miren qué curioso. En el siguiente versículo, Apocalipsis 5, versículo 5, dice, pero uno de los ancianos me dijo, o sea, se acercó un ángel, ¿no? Y le dijo, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá? De la raíz de David. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él es el único digno de abrir el rollo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú, amigo, que recién estás aprendiendo esto y te estás dando cuenta que no todos los caminos conducen a Dios, solamente uno conduce a Dios y es el Señor Jesucristo. Que no hay muchas verdades, no todos tienen la verdad, cada quien maneja su verdad. No, hay una sola verdad y se llama Jesucristo. Que nadie que te diga que sí, que si te portas bien, no tomas café, cumples tus sacramentos, te vas a ir al cielo y vas a tener la vida eterna. Mentira. Esa es mentira satánica. Porque la única forma de tener vida eterna es a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Espero que este versículo ahora sí impacte tu alma, impacte tu mente, impacte tu corazón. El mismo Apocalipsis explica algunas cosas, ¿no? Candelabro dice que son las iglesias, el humo, ¿no? El incienso que subía son las oraciones de los santos. El dragón que habla en el Apocalipsis es el mismo Satanás, ¿no? La mujer en Apocalipsis 12, ¿no? Habla de la mujer y el dragón, ¿no? Esta mujer, muchos han dicho que es María, pero haciendo una hermenéutica un poco más consciente, nos llegamos a la conclusión de que esta mujer es Israel. ¿Ya? Básicamente cuando estudiamos Apocalipsis hay que leer previamente Daniel o estudiar Daniel, ¿no? Para poder comprender un poquito más. Dios le revela a Daniel muchas cosas que él no comprendía. Es más, cuando Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿De acuerdo? Esto no es para ti, Daniel. Tú tranquilo, no es para ti. Tú escríbelo y guarda esto. Se acabó el asunto. No es para ti. No es para tu época. Faltan muchas cosas, todavía van a pasar. La ciencia va a aumentar, muchas cosas. Mucho tiempo va a pasar. Ciérralo, no es para ti. Pero sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis, que es el último libro de nuestro Nuevo Testamento, el cierre de nuestra revelación, la revelación completa, en Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. El tiempo está cerca, ¿de acuerdo? Es más, yo he puesto acá, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. ¿Quién responde? El apóstol Juan. El Señor Jesús dice, el que da testimonio de estas cosas, o sea, el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve, vengo pronto. El apóstol Juan solamente se limita a decir, amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Que así sea. Ven, Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis no es para asustarse, mis hermanos. Es un libro para gozarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que habla Apocalipsis, ya lo hemos dicho, es sobre el Señor Jesucristo. ¿Y qué? La victoria que tenemos en Él. Es la culminación de esta era. La maldad llega a su fin. Inicia el siglo venidero en el cual gobierna Dios, donde ya no hay muerte, no hay maldad, no hay injusticia, no hay enfermedad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros anhelamos, pero no esperemos o pensemos que tenemos que morirnos para irnos al reino de los cielos. No. Nosotros cuando le rendimos nuestra vida a Cristo ya comenzamos a vivir en el reino de los cielos en esta tierra. Que el Señor nos dé iluminación. Dios le bendiga. Esto ya son las actividades que cerramos de los pasos del 46 al 50. Ya debemos haber leído primera y segunda, el segundo libro de Crónicas, los profetas menores. Debemos memorizar los libros, los profetas mayores, todo eso, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ya lo debemos saber de memoria, y este versículo también de memoria, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿de acuerdo? Muy bien, te felicito. Has terminado este grado y pasas a un siguiente nivel, Pasas al nivel de siervo. El nivel de siervo tiene 3 grados, tercero, segundo y primer grado. Esta es tu insignia de siervo de tercer grado, ¿de acuerdo? O siervo tercero, podríamos decir. Esta es tu insignia, ¿no? Como un pin. Y tienes que comenzar a desarrollar las siguientes actividades, ¿no? Actividades desde el paso 51 hasta el 55. Hay que leer Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Memorizarnos los 4 primeros profetas menores, o sea, Joel, Amós y Abdías. Y memorizarnos también Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. Dios le bendiga, mis hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.